Dios les bendiga, remanente fiel, pueblo escogido por Dios para grandes cosas. El estudio que hoy día haremos es qué significa doctrina o qué es la doctrina. En todos los estudios, quizás más de alguna vez, se ha mencionado la doctrina. En un estudio que acabamos de ver, veíamos que el libro de Romanos es un libro doctrinal. Y para que se entienda bien el significado de la doctrina, veremos qué significado tiene esta palabra. Doctrina, un término que proviene del latín doctrina. Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. Los cristianos creemos que Dios es espíritu, no creado, omnipotente, omnisapiente, omnipresente y eterno. Él es creador y sustentador de todas las cosas que rescató al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuántas doctrinas hay? Hay muchas doctrinas. Cada religión tiene su propia doctrina, pero nosotros nos abocaremos solo a dos doctrinas: la doctrina de Dios y la doctrina pervertida por el Dios de este siglo, doctrinas correctas y doctrinas erróneas. Desde los tiempos antiguos, Dios, por medio de los profetas que declaraban su palabra, advertían y corregía a aquellos que decían amarlo, pero que no lo hacían de corazón, con el cardia, con el centro de creencia de la voluntad. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960, así que, como siempre también, tomen sus Biblias y vayamos a Mateo 15:7. Jesucristo manifestaba a Dios en todo lo que hacía. Mostraba cómo Dios era. Él era la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que lo veíamos? Que muchas religiones habían errado en su doctrina porque al leer imagen suponían y enseñaban y creían que era Dios. Y también lo mostramos con un ejemplo que si yo me paro frente a un espejo, no es que yo me haya dividido, sino que muestra mi esencia, lo que soy, como imagen. Era lo que hacía Jesucristo con su Padre, lo mostraba tal como era Dios, porque Dios es espíritu, y como es hoy Dios aún. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Hijo de Dios Jesucristo enseñó la sana doctrina y confrontó duramente a aquellos que habían pervertido y contaminado con su carnalidad, con sus cinco sentidos, la revelación dada por Dios. Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo enseñaba la doctrina dada por su Padre, con la autoridad que su Padre le había entregado para representarlo aquí en la tierra. Mientras que los saduceos y fariseos, los religiosos de la época, habían esclavizado a la gente que les escuchaban y que creían que lo que ellos les transmitían era por inspiración divina. Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos.
Jesucristo, el que representaba a Dios en la tierra, aquel que reflejaba a Dios que es amor y lleno de toda misericordia, le está enseñando a sus discípulos que se guardasen, se cuidasen de la doctrina enseñada por los fariseos y saduceos, que dictaba mucho de las leyes, mandamientos y preceptos que Dios le entregó a Moisés. Éxodo 19:13. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 40:13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Éxodo 40:14. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirán las túnicas. Éxodo 40:15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Estos hombres del pueblo de Israel, ese pueblo que Dios sacó de casa de servidumbre, ese pueblo que Dios rescató de Egipto con su mano poderosa, serían los sacerdotes escogidos por Dios, y su sacerdocio sería perpetuo. ¿Dónde entonces perdieron la sana doctrina que Dios les entregó? Si a los hijos de Aarón y a sus descendientes Dios les hizo la promesa de que serían sus sacerdotes y que su sacerdocio sería perpetuo, ¿de dónde entonces salieron los sacerdotes y sumos sacerdotes de los fariseos y los saduceos? ¿Se dan cuenta que Dios dice sacerdotes? Pero los fariseos y saduceos tenían sumos sacerdotes, es decir, más de lo que Dios había estipulado. Y como no se encuentran mencionados en el Antiguo Testamento, buscaremos la respuesta en la historia. Vayamos entonces, para los que tengan la posibilidad de hacerlo, la Enciclopedia Libre de Wikipedia dice: los fariseos definían que su movimiento nació en el período de la cautividad babilónica, 587 a.C., 536 a.C. ¿Qué es ser un fariseo? Definición de la palabra fariseo, según el diccionario: persona que es hipócrita y finge una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tiene. Aunque la palabra es de origen hebreo, en el idioma griego se escribe farisaios, refiriéndose a un separatista y sectario judío. ¿Qué enseñaban los fariseos? Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Como vimos en un estudio anterior, el alma es el aliento de vida que se termina al exhalar el último respiro. El alma o aliento de vida no es eterna. Característica de los fariseos: seguían la ley judía, se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos, no eran sacerdotes, eran murmuradores e hipócritas, eran personas con educación, conocimiento de la ley y de los profetas. En su mayoría eran comerciantes y les gustaba el dinero. No creían en los hombres de Dios. Como pueden notar, su doctrina era muy contradictoria. Seguían la ley judía, pero no eran sacerdotes. Murmuradores e hipócritas. Tenían educación, cosa de la que el pueblo que los seguía adolecía. Comerciantes con amor al dinero. Y lo que es peor, no creían en los hombres de Dios. ¿Entienden ahora el porqué del odio a Juan Bautista, a Jesús, a los apóstoles y a los discípulos? Me asalta una pregunta. Hoy día, ¿habrá gente que, no siendo investido por Dios para ejercer el sacerdocio santo, lo esté haciendo? Pero reúne, si no todas, por lo menos algunas de las características de los fariseos. Veamos qué decía Juan Bautista de estos fariseos. Mateo 3:7.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? La primera vez que se nombra como religión o religiosos a fariseos es en el Evangelio de Mateo, con Juan Bautista confrontándolos. De ser verdad la información que se separaron de la religión judía y que aparecieron alrededor del año 587 a.C. aproximadamente, y que lo hicieron estando en Babilonia, que era el centro de idolatría, se entiende su doctrina pervertida. Ahora veremos de dónde salieron los saduceos. Los saduceos, también conocidos como sadoquitas, también se dice de sus rivales, los fariseos, que se originaron en el mismo periodo, pero que sobrevivieron. El origen de los saduceos probablemente se remonta a la protesta de muchos sacerdotes en el año 175 a.C. Los saduceos, también conocidos como sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos pueden interpretarse como justos o rectos. Podría ubicarse su génesis como un partido político en el siglo II a.C., pero a sus orígenes están en el cautiverio de Babilonia. Desaparece en algún momento después del siglo I a.C., aunque muchos opinan que en la actualidad los caraitas, una línea de pensamiento del judaísmo moderno, mantienen muchas de sus doctrinas. También se dice de sus rivales los fariseos, que se originaron en el mismo periodo, pero que sobrevivieron como posteriores agrupaciones del judaísmo rabínico. Caifás era saduceo. Desde su cargo de sumo sacerdote fue responsable, según el Nuevo Testamento, del enjuiciamiento y sentencia de Jesucristo. Flavio Josefo, un historiador, ha proporcionado la mayor información disponible sobre los saduceos. Escribió que eran un grupo belicoso, cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y que se les consideraba groseros en sus interacciones sociales. Sabemos también algo de ellos por discusiones en el Talmud, el corazón del judaísmo rabínico, fundamentado en las enseñanzas religiosas del judaísmo de los fariseos. ¿Cuál era la creencia de los saduceos? Se consideraba que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento, debatiendo el asunto con Jesús. También negaron la existencia de espíritus o ángeles. Ya con esta información podemos entender a lo que se enfrentó primero Juan el Bautista y luego Jesús, el Hijo de Dios, durante su ministerio. Ambos tuvieron que enfrentar la doctrina torcida, pervertida, contaminada de estos que se decían representar a Dios y que se supone debían enseñar la palabra de Dios leyéndola al pueblo en sus templos. En contraoposición, ¿cuál era la doctrina que predicaba Juan el Bautista? Ya vimos que hay dos doctrinas, la correcta y la incorrecta. Ya vimos la doctrina que tenían fariseos y saduceos. Ahora veamos la doctrina que mantenía y guardaba Juan Bautista, que es la doctrina correcta. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La doctrina de Juan el Bautista era llamar al pueblo a arrepentirse y anunciar la llegada del Mesías. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La doctrina de Juan el Bautista era demostrar por las escrituras de los profetas, en este caso por lo predicho por el profeta Isaías, que sería una voz en el desierto. ¿Qué pasa si se predica en el desierto? Nadie escucha. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se entiende ahora que un hombre que habla por Dios, al confrontar a los que practican doctrinas cerradas o diabólicas, puede llegar a ser bastante duro?
Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Así de contradictoria era la doctrina de los religiosos y las religiones que profesaban fariseos y saduceos, que se creían descendientes de Abraham y defendían sus doctrinas carnales totalmente alejados de la santa y perfecta palabra revelada de Dios. Muy parecido a lo que ocurre hoy con las religiones que dicen tener la verdad de Dios, aunque la verdad de Dios no los tiene a ellos. Después de ver a Juan Bautista y su doctrina, veremos la doctrina de Jesús, aquel que hacía lo que su padre le mandaba y que obedecía todo lo que su padre le decía. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús fue enseñado por sus padres carnales a guardar la ley y a los mandamientos de Dios. Lucas 2:41. ¿Cómo yo sé que sus padres le enseñaban? Está escrito, Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Guardaban la ley, ¿se acuerdan el pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? ¿Se acuerdan? Eso era parte de la ley y era un mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que hacían los padres de Jesucristo? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lucas 2:42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2:43. Al llegar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Lucas 2:44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Recuerdan que vimos que en el Oriente en ese tiempo lo que creía la cabeza, el jefe de ese grupo familiar, lo debía creer igualmente toda su casa? ¿Te acuerdan? Que eso incluía a los sirvientes, a los esclavos, a todos los que vivían en esa casa. Así que imagínense, si era tan grande la compañía que no se dieron cuenta que Jesucristo no iba en ese grupo de personas. Y si ustedes miran al Oriente, es igual. Lo que cree la cabeza lo debe creer toda la familia. Lucas 2:45. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lucas 2:47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2:48. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús siempre estuvo consciente que no había sido engendrado por José. Siempre supo que su madre había sido cubierta por el poder del Altísimo y que por lo tanto él era hijo de Dios. Por eso desde esa temprana edad, 12 años lo habíamos visto, logró mantener en sujeción a la simiente corruptible que había recibido de su madre y dio preeminencia a la simiente incorruptible que había recibido de su padre, es decir, de Dios el Creador. Esta es la primera parte. Estúdienla, sígala con su Biblia, escudriñen las Escrituras, aliméntense del pan de vida. Dios les bendiga y nos estamos viendo.